eleva la temperatura del vapor a los niveles requeridos. Voy a recibir un par de colegas más. Listo. Ajá, ya. Y ahora seguimos viendo. Por la turbina en otra parte del proceso. El conjunto de tubos del sobrecalentador están a su vez conectados por un cabezal de entrada y uno de salida, y sus secciones están conectadas en serie para poder elevar la temperatura por pasos. El vapor sobrecalentado que circula en la turbina realiza un trabajo que hace que pierda parte de su energía. El vapor que sale del conjunto de alta presión de la turbina es conocido como vapor recalentado frío y es reintroducido al generador de vapor a través de otro conjunto de tubos expuestos al calor del hogar. Este conjunto de tubos eleva de nuevo la temperatura del vapor a la requerida por las etapas restantes de la turbina. El último conjunto de tubos expuestos al calor se llama economizador y se encuentra al final de la ruta de los gases antes de ser expulsados a la atmósfera. El economizador recibe agua de alimentación fría y la calienta a un punto muy cercano al de ebullición antes de conducirla al domo. De esta manera, el agua perdida por la generación de vapor es reemplazada por agua con características de temperatura que facilitan su evaporación y por lo tanto resultan en un menor consumo de combustible. Los gases que salen del economizador aún contienen energía y son conducidos por un precalentador de aire gases, en donde ceden el calor al aire necesario para la combustión. Al calentar el aire del exterior antes de ser utilizado para la combustión, mejora las condiciones de esta y aumenta la eficiencia del generador de vapor. Los gases que salen del precalentador están ahora más fríos y pueden enviarse a la atmósfera sin que se desperdicien grandes cantidades de calor. En algunas instalaciones, los gases son conducidos por medio de un tiro hacia unos precipitadores electrostáticos antes de pasar a la chimenea. Estos aparatos utilizan filtros y pantallas electrostáticas para capturar las partículas suspendidas en los gases antes de salir a la atmósfera y así contribuyen al control de los niveles de contaminación del medio ambiente. Las partículas son capturadas por las pantallas para luego ser removidas junto con la ceniza de fondo del generador, resultado de la combustión del carbón. Bien, como ustedes pueden ver, el hecho de tener una máquina de esta naturaleza implica una serie de aspectos relevantes cuando son, sobre todo los que se refieren, digamos, a el tipo estructural, digamos, que son unas tremendas maquinazas estas las que están siendo utilizadas como elementos de calentamiento de agua. Es decir, cada uno de esos elementos es básicamente un edificio, por decirlo de alguna manera. Otro tipo de calderas importantes, que son los que nosotros también tenemos acá, está asociado directamente a lo que es la máquina como tal, o máquinas de este tipo, es las pirotubulares. Entonces, ahí estamos. Y cuando hablamos de esas máquinas que son pirotubulares y calderas que permiten, digamos, fabricar algún tipo de vapor, normalmente lo vamos a tener con una presión baja a media, cuando mucho. De tal manera que produce potencias pequeñas, ¿ya? A medias también. Y por lo tanto, digamos, el vapor en ese sentido tiene algunas condiciones distintas. De tal manera que solo sirve, digamos, para utilizarse para calefacción y para producción de energía. ¿De acuerdo? O sea, no es para sobrecalentar el vapor y poder producir energía a niveles industriales como produce las acuatubulares. Desde ese punto de vista, la ventaja que tienen, por supuesto, es que tienen mucho menor peligro de sobrecalentamiento. También son menos propensas a fallos, debido a que el agua que contiene en su interior no circula por los tubos. En este caso, el agua está envolviendo a los tubos que van conduciendo por su interior el fuego, ¿ya? O los gases quemados a alta temperatura. Por eso se llaman pirotubulares. Desde ese punto de vista, digamos, en funcionamiento menos restrictivo y también es bastante más estable como tal. A pesar
de que tampoco podemos pensar en que sea una máquina que sube la presión de manera muy rápida y que entre en funcionamiento en condiciones, digamos, por decirlo así, normales. Tampoco es una máquina que pueda entregar, ¿no es cierto?, una capacidad productiva demasiado alta y necesita tiempo para poder funcionar a plena carga. No son de alta presión, normalmente se utilizan por ejemplo, para esterilizar, en procesos, digamos, donde se producen medicamentos, algunos tipos de lavandería, también donde se producen remedios o algún tipo de producto que necesite el desgrasado sin productos químicos, etcétera. De acuerdo, de tal manera que tienen una limitación dentro del campo operativo como tal. Aquí vemos unas calderas pirotubulares donde nosotros podemos ver claramente en celeste, si ustedes se fijan aquí, ven la chaqueta de agua, que es la que se tiene que calentar normalmente por este elemento. Acá tenemos el inyector de combustible o quemador en esta zona, ya donde lanza una llama hacia el interior del hogar. Esta zona de aquí se llama hogar de la caldera, y permite, ¿cierto?, recibir todo el calor de la llama y que inyecta, ¿cierto?, el quemador. Estos gases que están aquí adentro, estos gases quemados, salen a muy alta temperatura, de tal manera que estos finalmente circulan por estos tubos, que son los que están en el interior de la caldera, ¿ya?, y que circulan a través del agua, ¿cierto? De tal manera, por eso que son envueltos en esta chaqueta de agua que tienen estas máquinas, y circulan, ¿cierto?, a través de esa masa de agua y finalmente salen al exterior como gases quemados. Estos tubos están rodeando, están normalmente ubicados en una forma de manera periférica, ¿cierto?, al hogar, de tal manera que con eso permite, digamos, poder irradiar todo el calor lo más posible cercano a toda la masa de agua para que éste hierva y produzca el vapor necesario que nosotros necesitamos. Una forma de describir estas calderas también se les puede reconocer y se clasifican por el número de pasos. El número de pasos significa las veces que los vapores o los gases quemados, ¿cierto?, o los gases de escape, los gases de la combustión, como queramos decirle, circulan por el interior de esta máquina. En este caso tenemos una caldera que se llama de paso par, ¿ya? Y se llama paso par porque tiene un paso hacia el fondo y luego un segundo paso hacia afuera para luego ser expulsados los gases por la chimenea. Lo mismo se ve acá abajo a la derecha en esta otra figura donde tenemos el quemador de carbón, donde tenemos los tubos por donde circulan los gases a alta temperatura, la cámara de conexión con la segunda pasada de gas, y ahí tenemos el segundo paso. Ahí tenemos un paso hasta el fondo y dos pasos hasta llegar a la salida de los humos por el sector de la chimenea. Se reconocen fácilmente estas calderas porque tienen un sistema, ¿ya?, en el cual nosotros podemos ver a simple vista que la chimenea está ubicada siempre en la misma parte que el quemador de carbón. O sea, las dos están en la parte delantera, por decirlo así, de la caldera. Cuando son de paso impar, la chimenea se ubica exactamente en el lado contrario, de tal manera que el quemador y toda la zona donde se genera la combustión está en un extremo, que es normalmente el extremo delantero, donde se opera la máquina, y la chimenea está en la parte de atrás. En ese caso tenemos una chimenea de paso impar, ¿de acuerdo? Y es rápidamente reconocida de esa forma y también con ese nombre. Así que fácilmente podemos darnos cuenta de qué estamos hablando en ese caso. Vamos a ver ahora un video donde se ve operando a una máquina de esta, donde nos van a explicar cómo funciona y de qué manera esa máquina permite que nosotros tengamos la utilización de la mejor forma posible de ella. Demora un poquito el sonido en el inicio, pero ya viene.
Nos encontramos en este momento en el CENATI, en el taller de instalaciones internas industriales de gas natural. A mi espalda tenemos una máquina generadora de vapor, una caldera. Y me encuentro en esta oportunidad con estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela de Ingeniería Textil y Confecciones. A estos integrantes les han asignado una tarea, es básicamente ver o determinar o recibir explicaciones sobre el funcionamiento de una caldera. Integrantes que nos visiten en esta oportunidad: Sariela Rojas Guaraz, Elizabeth Torre Ruiz, y yo soy el ingeniero Eduardo Garro, quien va a tener a su cargo las explicaciones correspondientes. Bien, como les había mencionado, adicionalmente a la alimentación de combustible necesitamos energía eléctrica. Contamos entonces con un tablero eléctrico que va a alimentar de energía eléctrica tanto al quemador como a una bomba de alimentación de agua. Entonces, el otro punto importante para que funcione una caldera, se necesita de una alimentación de agua a través de una bomba. Pero ojo, el agua que necesitamos de alimentación para una caldera tiene que ser agua tratada, agua blanda. Esa agua blanda se obtiene como resultado del ablandamiento de agua, que es un proceso en el cual el agua dura se convierte en agua blanda. ¿Cuál es la finalidad del agua blanda? Es evitar que se formen incrustaciones en la parte interna de la caldera. Esas incrustaciones van a retardar el proceso térmico. Entonces, por lo tanto, el agua que se necesita de alimentación para la caldera tiene que ser agua blanda. Muy bien. Enseguida vamos a ver las partes que tiene una caldera. ¿Bien? Hice referencia a un momento determinado de un quemador. Este quemador es un quemador del tipo no atmosférico. ¿Qué significa? Que necesita adicionalmente de un motor y de un ventilador para alimentar de aire constantemente hacia la caldera, hacia la parte interna, pero de ese aire lo que vamos a aprovechar es el oxígeno para el proceso de la combustión. Porque este quemador internamente va a generar energía calorífica, fuego, llama, y esa llama se va a convertir en energía calorífica que va a cumplir una función determinada para calentar el agua y finalmente en un momento determinado hacer hervir el agua. Después hacer las explicaciones del caso. Necesitamos de un quemador. Luego tenemos un sistema controlador de nivel de agua. Este sistema controlador de nivel de agua cumple la función de controlar el nivel de agua dentro de la caldera y va a enviar la señal correspondiente si baja el nivel de agua para que automáticamente se reponga el nivel de agua a través de la alimentación de la bomba. No nos olvidemos que a medida que se va generando vapor, el vapor se va utilizando, por lo tanto el nivel de agua va bajando, entonces hay que reponer esta agua para tener constantemente vapor. Muy bien, nuevamente en esta zona entonces tenemos el sistema controlador de nivel de agua. Por otro lado tenemos un presostato. Este presostato va a controlar la presión de la generación de vapor. Y este presostato cumple la función básicamente de controlar un nivel máximo y un nivel mínimo de vapor. ¿Dónde vamos a registrar esa presión? Aquí en este manómetro. Este manómetro, por ejemplo, es un manómetro de 0 a 200 psi de presión. Por decirles un ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí 100 psi de presión, o sea, 6.9 bares de presión. A 6.9 bares de presión vamos a tener, de acuerdo a tablas termodinámicas, una temperatura de vapor de aproximadamente 169 grados centígrados. Muy bien. Controlador de nivel de agua, presostato. Vamos a seguir viendo los otros elementos que tiene la caldera. Continuamos por acá. Tenemos acá unos sensores. Estos sensores, hay dos sensores, un sensor de nivel mínimo y un sensor de nivel máximo. Entonces, sobre la cuestión del nivel de agua van a haber dos controladores, el nivel del controlador de agua por acá y otro sistema de sensores de nivel, que si por alguna razón falla este sistema, tenemos esto, o si falla
Lo otro, tenemos el otro elemento importante. Tenemos aquí otro elemento muy importante, que es una válvula de seguridad o de alivio. ¿Cuál es la función de esta válvula? Es que si por alguna razón se genera sobrepresión dentro de la caldera, esta válvula se va a abrir automáticamente por forma mecánica, porque internamente tiene una serie de resortes. Y el excedente o exceso de vapor va a salir por aquí. Les mencionaba, por ejemplo, en el presostato, si la presión máxima está regulada a 100 libras de presión y por alguna razón no funciona correctamente, puede haber una sobrepresión y esta sobrepresión entonces va a salir por aquí. Quiero resaltar una cosa muy importante, el mantenimiento, ya que estamos aprovechando de este lado, del mantenimiento de esta válvula. Es muy conveniente que esta válvula cada cierto tiempo se accione teniendo vapor. Significa que yo debo abrir accionando esta válvula. Lo recomendable es que sea una vez por semana. Al abrir esto, yo voy a hacer que salga vapor por aquí. ¿Qué me va a permitir o cuál va a ser el objetivo al accionar esto? Es que la válvula la mantenga siempre operativa. Si yo no acciono esta válvula en forma periódica, puede trabarse, los elementos internos pueden agarrotarse por efectos de oxidación, todo ese tipo de cosas, y puede ser que en el momento que más lo necesitemos, esté trabado el sistema y no cumpla su función, y eso es muy peligroso. Luego explicaré qué pasa cuando no funciona bien esta válvula. Muy bien, otro elemento importante es esta zona. Por aquí salen los gases de combustión hacia el medio ambiente. Esos gases de combustión son el resultado del proceso de la combustión generado por el quemador de la caldera. Muy bien, otro elemento importante es la zona de la salida de generación de vapor hacia la parte interna de la empresa. ¿Correcto? Muy bien. Enseguida voy a mostrarles a ustedes la parte posterior de la cámara. Muy bien, vamos a continuar con las explicaciones. Ahora nos hemos ubicado en la parte posterior de la caldera. Esta es la tapa de la caldera, que tiene una serie de elementos de fijación. Para esto ya hemos desarmado para poder abrir la tapa de la caldera. Estoy abriendo en este momento. Voy a ubicarme de una manera tal de poder explicar a mayor detalle esto, ¿sí? Este es el casco de la caldera. Entre el casco de la caldera, que es un elemento de una plancha rolada, tenemos una tapa, la tapa posterior. De igual manera, hacia adelante hay otra tapa delantera. En esta tapa hay una serie de agujeros que se han colocado tubos. Son 64 tubos que tiene esta caldera. Son tubos especiales para calderas. Explico por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el hogar de la caldera. Esta es la parte central de la caldera. Este hogar de la caldera es aquí donde se genera la combustión. Veamos un poquito con un detalle lo siguiente. El quemador propiamente, si pueden ustedes ver en la parte interna, en la parte central, pueden ver la parte central de la caldera. Al fondo va a estar generado en toda la parte del hogar de la caldera, y ese va a generar calor. Ese calor correspondiente va a hacer de que se aproveche. ¿Para qué? Para que llegue a esta zona y el calor ingrese por estos tubos, por cada uno de estos tubos, en esta parte triangular que se muestra. Y ese calor va a llegar al fondo, y del fondo va a regresar por estos tubos, y finalmente el calor va a salir por aquí, pero ese calor va a ser generado por los gases de combustión de paso, y finalmente los gases de combustión van a salir por aquí. ¿Correcto? Bien. Entonces, primera etapa, hubo calentamiento aquí, se calentó esta parte rolada. De igual manera, al pasar el calor por los tubos, hace que el agua que está alrededor de los tubos vaya calentándose. Y en conjunto, finalmente, ¿qué se va a lograr? Se va a lograr que por el efecto correspondiente del calor que se ha generado
por efectos de la combustión correspondiente, va a hacerse que el agua hierva. Al hervir el agua, que está de este punto hacia abajo en estado líquido y desde aquí para arriba en estado de vapor, el estado líquido va a pasar a estado de vapor, y ese vapor es el que se va a utilizar en los procesos industriales. Ahora, en esta zona de la tapa, si apreciamos aquí, tenemos lo siguiente. En esta tapa tiene un protector térmico, que es una empaquetadura térmica para evitar que el calor que se genere internamente se desperdicie hacia afuera. Y por otro lado, de igual manera aquí. Esta zona tiene relación con la parte triangular que hemos explicado aquí. Cuando venga el calor va a tocar con esto y va a regresar hacia la parte interna. Y en esta zona lo que tenemos son ladrillos refractarios. Van a refractar el calor que se va generando por este lado y va a regresar por los tubos hasta la parte final que explicaba, y luego finalmente sale por aquí y los gases de combustión finalmente salen al exterior. Bien, entonces la generación de vapor es que esta máquina generadora de vapor es una máquina en la cual el agua pasa de estado líquido a estado de vapor. No olvidemos que el calor que genera el quemador correspondiente es el que se aprovecha para el proceso térmico. Muy bien. Ahora vamos a pasar hacia la parte delantera nuevamente, ¿sí? Dando la explicación en este caso. En un momento determinado habíamos hablado de que el agua que se requiere para la alimentación de la caldera tiene que ser agua blanda, agua tratada. Esa agua tratada tiene que ser, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una red de alimentación de agua dura que viene al sistema. Y cuando el agua dura pasa a través de este tanque llamado ablandador, vamos a lograr que el agua dura que pasa a través de unos componentes que tiene internamente, vamos a obtener finalmente agua blanda por aquí. Pero voy a explicar un poquito sobre el contenido del ablandador. Aquí vemos un tanque vertical en la que, si dividimos en tres partes, un tercio de altura debe ser totalmente libre y las 2/3 partes debe estar compuesto, la mayor parte, de una resina, que es un producto químico, ¿correcto? Enseguida va a estar compuesto de grava intermedia y una grava gruesa. Son lechos que al final vamos a tener dentro y va a ser las veces de un filtro. Al ingresar el agua blanda al sistema y al pasar por la resina, iónicamente la resina va a retener las partículas de calcio, magnesio y otras sales que vienen con el agua con el agua dura, pero que al pasar por este lecho se convierte en agua blanda. Y el agua blanda finalmente se va a almacenar en este tanque. Y es esa agua la que va a servir para la alimentación correspondiente de la caldera. No nos olvidemos que la caldera, a medida que va generando vapor, el vapor se va consumiendo, por lo tanto tenemos que reponer el agua. Y la reposición de agua viene a través entonces de este sistema de tuberías. Muy bien. Paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Un quemador muy similar al quemador que estoy apuntando aquí. Pero la única diferencia va a ser la siguiente, que el quemador que vamos a ver en funcionamiento en otra área de este ambiente es de una potencia 4 veces menos que la que tenemos aquí. Entonces, paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Muy bien. Bien, continuando enseguida, vamos a ver el funcionamiento de un quemador a gas. Un quemador muy parecido al que tenemos instalado en la caldera, ¿correcto?
La diferencia es la siguiente, que la potencia térmica de este quemador es 4 veces menos que el de la caldera. Pero para cuestiones didácticas lo que vamos a hacer es hacer funcionar este quemador a gas. Les explicaba en el caso de la caldera, lo que se utiliza es un quemador de tipo no atmosférico. No atmosférico, ¿por qué? Porque para el funcionamiento correspondiente de este quemador, para que genere fuego, vamos a necesitar la reposición constante de oxígeno dentro de un sistema cerrado para que trabaja en una caldera. Muy bien, tenemos aquí la línea de alimentación de gas. Tenemos por otro lado la línea de alimentación eléctrica, ¿correcto? Veamos la línea de alimentación de gas. Tenemos un regulador de presión, tenemos un manómetro, tenemos un filtro, unas válvulas solenoides, válvulas manuales y finalmente tenemos aquí el quemador. La potencia de este quemador son 100.000 kilocalorías por hora y trabaja con una presión de 30 milibares. Son condiciones de funcionamiento de este quemador. Voy a poner el funcionamiento. Lo único, sí, por favor, voy a pedirles a ustedes no pasar de la franja amarilla para acá, por cuestiones de seguridad. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Bien, explico nuevamente. No debemos de pasar esta franja amarilla por ninguna razón hacia este lado, hacia el lado donde yo me encuentro, por cuestiones de seguridad. Bien, voy a poner en funcionamiento este quemador. Les decía, la potencia es 100.000 kilocalorías por hora de potencia térmica y funciona a 30 milibares de presión. Tenemos la línea de alimentación, ya tenemos la línea de alimentación. Voy a abrir la válvula de gas. Luego voy a abrir la otra válvula de gas y voy a accionar el quemador. Y ojo, este quemador va a funcionar en forma automática. Y vamos a ver por otro lado, aquí un punto muy importante, aquí, esta varilla. Este es un sensor. Este sensor nos va a sensar temperatura, que se va a poner al rojo vivo, ¿correcto? Si por alguna razón se apaga el fuego, este sensor va a detectar caída de temperatura y por lo tanto inmediatamente va a enviar una señal para que se cierren las válvulas y deje de entrar combustible. Muy bien, ya tenemos las condiciones dadas. Por seguridad, un quemador, por otro lado, genera ruido y hay una serie de peligros, uno puede quemarse, en fin, tantas cosas. Entonces yo tengo que tomar las precauciones de seguridad. Mis lentes, mis auriculares o mis tapones, que puede ser, y mis guantes, ¿correcto? Voy a poner en servicio. Hace un primer varío. ¿Qué significa? Funciona, hace ingresar aire, por alguna razón si quedó gas dentro, va a evacuar hacia la parte externa.
determinado va a llegar la señal, les pido que escuchen el sonido que va a emitir el quemador y va a dejar de funcionar. Bueno. Accionó las válvulas y se apagó el quemador. Por eso les mencionaba que este quemador es totalmente automático. Ahora hay quemadores del tipo manual, de encendido manual, del tipo de encendido semiautomático y hay del tipo automático. Muy bien. Entonces, con esto terminamos las explicaciones correspondientes del funcionamiento de un quemador muy parecido que funciona pero dentro de una caldera. Ese calor o ese fuego nos va a generar calor y ese fuego lo que ese calor vamos a utilizar para el proceso térmico dentro de la máquina generadora de vapor. Al tener combustible, ¿qué tenemos? Energía química que llega al quemador. Al generarse el fuego, se convierte en energía calorífica y a la vez genera también luz. Y esa energía calorífica es la que se va a utilizar entonces para el proceso de la generación de vapor. Muy bien, les agradezco muchísimo a ustedes por su presencia. Si tienen alguna pregunta hacia mi persona, encantado estoy para poderles absolver las preguntas que consideren ustedes por convenientes. ¿Sí? Les agradezco muchísimo a ustedes. Espero prontamente tenerles nuevamente a otro grupo de compañeros para poderles de igual manera apoyar en este proceso educativo. Muchas gracias. Bien, como ustedes pudieron apreciar, ahí el profesor pudo darnos y mostrarnos lo que era una caldera pirotubular, que son de verdad las más usadas normalmente dentro de todas las operaciones productivas típicas. Desde ese punto de vista, entonces, podemos también lograr conocer las calderas en función de su configuración. Y cuando hablamos de esta configuración, teníamos que hablar también cuando son de tipo verticales. Y eso normalmente se usa, digamos, cuando hay un espacio reducido donde poder instalarla. Así se aprovecha, digamos, áreas que son en un momento determinado con dificultades para su disposición y que permiten entonces ocupar una menor configuración de espacio, pero con la posibilidad de, si bien es cierto, no ocupar superficies, sino ocuparlas en altura. De esa forma se hacen bastante más altas y conforme a la condición operativa. Se pueden ocupar para distintos procesos, tintorería, panadería, sauna, baños de vapor, etcétera, para sistemas, digamos, de sanitizado, en fin. Desde ese punto de vista se pueden ocupar en distintas opciones y permiten también ocupar distintos tipos de combustible, pero de preferencia utilizan gas. Hoy por hoy, normalmente gas. También así tenemos, como veíamos recién en ese video que ustedes acaban de ver, las calderas pirotubulares, ya que vimos recién, estamos hablando que son calderas que tienen una ubicación de tipo horizontal. Y se veía bien en el video, porque es una caldera que permite entonces poderla ubicar cuando hay un espacio relativamente o razonablemente grande para poder contenerla y poderla ubicar sin problema. Se usan para diversos tipos de aplicaciones, ya sabemos también, y permite entonces lograr tener la opción de ocupar un espacio sin que haya complicaciones. Para eso una caldera de tipo horizontal es altamente favorable en su instalación. Aquí podemos visualizar que nosotros podemos ocupar calderas en función del mecanismo de transferencia de calor que podamos necesitar aplicar para el caso que se está en un momento determinado resolviendo. Así es como tenemos, por transferencia de calor, tenemos aquellas calderas que permiten entonces transferir ese calor a través de radiación, como por ejemplo se dice en este caso, y que
ocupa las ondas calóricas, digamos, para poder recibir ese calor y poder transferírselo al agua para así nuevamente poder tener la opción de generar entonces el vapor necesario y suficiente que nosotros necesitamos para operar en un momento determinado. También es posible, digamos, considerar aquellas calderas que tienen la posibilidad de utilizar combustible sólido. Y por muchos años se ocuparon combustibles sólidos. Normalmente en las centrales termoeléctricas se usó carbón coque. Todavía se usa, pero se ha ido tratando de alguna manera u otra, tratando de minimizar la utilización de ese tipo de centrales. De hecho, hay algunas que se están cerrando y otras se van a cerrar dentro de los próximos años, porque son altamente contaminantes. Tienen una emisión de gases contaminantes alrededor que es tremendamente nocivo. Entonces el combustible sólido se usó también en calderas que estaban en el interior de la ciudad, como por ejemplo en aquellos lugares donde se necesitaba baños de estos de vapor, como decíamos recién, saunas, donde veíamos también calderas de este tipo de combustible sólido en algunos tipos de panadería, en fin. Para calentar piscinas temperadas también se utilizaba este tipo de calderas. Bien, hoy día, digamos, esas calderas están transformadas, ¿cierto?, del uso de este combustible sólido que podría ser, espera un poquito, ¿alguien estaba en la señal? ¿Sí? ¿Alguien me quería decir algo? Profesor, dijo una compañera si la podía aceptar porque se le salió. Sí, al tiro, dile que si es la Natalie está lista, ya le acabo de dar el vamos. Sí, de la Natalie. Ya, Ya, profe, viejo. gracias. Ganso, gracias a ti por avisar. Bien, como les decía entonces, tenemos este combustible sólido, que en ese caso, arriba, aquí a la izquierda, tenemos una caldera que usa chip de madera, ¿ya? Y ese chip de madera lo va ingresando a una especie de torniquete, ¿cierto? O sin fin, que finalmente va a dar al sistema de quemador y va a quemarse en el hogar de la caldera para producir el vapor necesario. También existen aquellas que son más rudimentarias y que de verdad son muy utilizables también y que sirvieron también por muchos años, son aquellas que manejaban simplemente troncos, o sea, se metía el palo completo dentro del hogar para quemarlo. Bueno, eso definitivamente se fue eliminando y permitió entonces cambiarse por sistemas de operación normalmente a gas en estos dos tipos de caldera, de tal manera de poder tener un sistema que fuese más limpio en términos de los residuos tóxicos que entregaban. Existen las calderas que tienen un sistema de recuperador de gases. Esto sirve mucho, como lo veíamos, por ejemplo, en el video de la caldera, digamos, estas que son acuatubulares. En las centrales termoeléctricas se usa mucho este sistema porque permiten, ya que son tan contaminantes, buscan la manera de que el ciclo sea lo más eficiente posible y hacer el mínimo posible de pérdida de energía, de tal manera de poder eliminar cualquier posibilidad de eliminar mayores desechos que lo que la caldera de alguna manera u otra elimina. Entonces, se genera, digamos, la posibilidad de una caldera que tenga este recuperador y que opera con un sistema, digamos, donde está el quemador, ¿cierto?, que irradia, ¿cierto?, a el serpentino o a los tubos que están en su interior, ¿ya?, donde se calienta el agua hasta convertirla en vapor y se manda a la instalación donde se va a utilizar. En esa misma instancia, los gases quemados que salen o los humos que salen de esta combustión van a dar a un sistema que es el recuperador básicamente, que está instalado en un equipo complementario, aparte de la caldera, pero cerca de ella, ¿de acuerdo? Al lado de ella incluso, ¿ya? Que en su interior tiene otro serpentín, ¿ya? Los gases quemados, que son de alguna manera expelidos por esta combustión, van a dar justamente a este recuperador, que es un contenedor sellado y aislado, donde en su interior está este otro serpentín, y los gases pasan a través de este serpentín, provocando un precalentamiento del agua de retorno
del proceso y que va a ir a dar finalmente al serpentín principal que está adentro de la caldera. Entonces, en esta pasada, los humos, antes de eliminarse al medio ambiente, permiten que acá, en este sector donde está el condensador recuperador, permite que acá entreguen una cierta cantidad de energía que ayuda en el ahorro de combustible, de tal manera que permite minimizar la salida de gases quemados al exterior, porque el combustible que se ocupa ya es menor la cantidad de combustible. Entonces, ese es un sistema que ayuda muchísimo al reciclaje y a la posibilidad de tener un sistema con mayor eficiencia energética cuando nosotros hablamos de este tipo de instalación. También tenemos la clasificación de tener calderas y el tipo de tiro de las calderas. Desde ese punto de vista tenemos, aquí hay una caldera que en el fondo, si nosotros lo miramos, así de manera concreta, es un calefón, ¿de acuerdo? Los calefón son calderas también, solo que se usan en las casas, una caldera casera o domiciliaria. Cuando hablamos de este calefón, que es lo que existe normalmente en las casas, ¿cierto? Tenemos la entrada de aire por la parte inferior de esta máquina y toma contacto con el gas ya, y se queman aquí en el quemador. Ese calor se irradia a un serpentín que está acá y los gases quemados salen al exterior, pero salen por el cambio de densidad, porque se calientan, entonces la densidad se disminuye en ellos y permite que se eleven y salen al exterior por cuenta propia. Se van solitos hacia el exterior. Donde existe una diferencia, cuando tenemos un calefón como el que está al otro lado, que se llaman de tiro forzado o de cámara estanca, donde lo que hay aquí es un ventilador que provee, digamos, una succión de aire desde el exterior, ¿ya? Y entra el aire de la atmósfera hacia el interior, pasa por la parte inferior hacia la zona de quemadores donde se produce la combustión del combustible, calientan el serpentín que está aquí y nuevamente son absorbidos por este ventilador y empujados esos gases quemados hacia el exterior. Y ese proceso, que es el proceso que está constantemente operativo, cuando funciona esta máquina, se le llama, digamos, de tiro forzado. De cámara estanca porque es cerrada y de tiro forzado. También existe una combinación de ambas dos anteriores, cuando hablamos de cámara abierta y tiro forzado, que es una combinación de ambos dos. La única diferencia es que no es una cámara sellada, de tal manera que aquí se entra aire por la parte inferior, va a dar por succión a este ventilador que succiona, digamos, estos gases, ya no solo lleva el cambio de densidad, sino que además se le aporta velocidad, ya con lo que es este ventilador girando en el interior y permite que salgan los gases quemados o gases de la combustión hacia afuera. En este proceso entonces tenemos este sistema, digamos, de lo que se llama de tiro forzado. También tenemos la clasificación de aquellas calderas que son utilizadas para transportar pasajeros, y todos hemos visto de alguna manera u otra una locomotora. Ya este es bastante antigüita, pero sirve para transportar pasajeros, ¿de acuerdo? De tal manera que el vapor permite que genere un movimiento de vaivén en unos pistones que lleva aquí, y ese movimiento de vaivén permite que las ruedas puedan ser movidas al unísono y poder transportar a personas. Acá, al lado izquierdo, aparece lo que se llama un locomóvil. Un locomóvil, que es un elemento que permite ser transportado a través de rastre. A veces funcionan por sí mismos, dependiendo del tipo de máquina, y tienen la gran gracia de proveer energía móvil a través de estas poleas de color verde que aparecen aquí a ambos lados. Estas máquinas son una caldera que permite generar ese movimiento de giro a estas poleas móviles, y que sirven para alimentar de energía a bombas de agua, sobre todo en operaciones donde no hay algún tipo de circuito eléctrico o generación de energía. Entonces, en aserraderos es un trabajo típico encontrar este tipo de locomóviles, ¿de acuerdo? De tal manera que en esas plantas permiten proveer de mover agua con bombas de agua, mover generadores para producir electricidad, y también sirven para mover las mismas máquinas aserradoras, digamos, ¿ya? Y del proceso de
producción de madera. Así que son bastante utilizados y todos los desechos de la madera se queman aquí mismo en esta caldera, de tal manera que el circuito se recicla la energía y permite ser utilizado constantemente. Bien, acá tenemos el mismo profesor de delante, donde hace un detalle. Esto se los voy a dejar, este enlace, ya para que ustedes lo vean después, ya. Donde este profesor nos explica una caldera con mucho mayor detalle, para qué son, cómo funciona, porque en aras del tiempo no nos va a alcanzar, y me interesa que veamos el video que viene. Y el video que viene está relacionado directamente, ya, con lo que es la operación interna de una máquina que es una caldera pirotubular, pero funcionando. Una empresa, ya, Spirax Sarco, que se dedica a la fabricación de equipamiento, ya, de distinto tipo de calderas para poderlos hacer funcionar de manera automatizada, ha mostrado y ha grabado el interior de una caldera funcionando cuando existe una serie de condiciones que le permiten comportarse de manera diferenciada. Así que vamos a ver este video, que este sí me interesa mucho para justamente el tema número 2 o la pregunta número 2 del trabajo de investigación. Así que pongan atención acá, porque aparecen vapor. Se necesita una gran cantidad de energía para convertir agua en vapor. Esa energía no se pierde, sino que es transportada en el vapor para ser liberada cuando el vapor se convierte de nuevo en agua. La energía se libera como calor. Calor que se transfiere a velocidad formidable cuando el vapor entra en contacto con una superficie más fría. Sencillamente, el vapor es un conductor muy eficiente de energía de calefacción. Es versátil, seguro y completamente estéril. Un medio de energía verdaderamente moderno con un rendimiento capaz de satisfacer las demandas más exigentes de cualquier ramo industrial. El uso eficiente del vapor requiere de un control preciso, utilizando un equipo confiable fabricado por expertos. Expertos como los de Spirax Sarco. De hecho, no hay mejor lugar que la caldera para ejemplificar esto. Es el corazón de todos los sistemas de vapor. Hasta hace poco, la necesidad de sistemas sofisticados de control para caldera no era del todo entendida. A menudo y equivocadamente, se pensaba que si el nivel del agua a través del cristal era calmo y estable, lo mismo podía decirse del movimiento del agua al interior de la caldera. Pero Spirax Sarco sabía que no era así. Spirax Sarco ha filmado escenas que nos revelan el misterioso mundo interno de la caldera. Un visor especial montado en la parte trasera de una caldera industrial típica permitió la filmación de su comportamiento mientras la caldera era expuesta a una serie de pruebas minuciosamente controladas. El resultado es un extraordinario testimonio visual de acontecimientos que solo habían sido vistos por unos cuantos. Pero para poder apreciarlo en su totalidad, debemos examinar algunos conceptos fundamentales. El principio fundamental detrás de la operación de una caldera es relativamente sencillo. El agua es calentada hasta su punto de ebullición y se produce vapor. Conforme se evapora el agua, su nivel baja y habrá que suministrar agua para mantener un nivel dado. El nivel del agua puede ser extremadamente sensible a cambios, como un aumento en la demanda de vapor. El primer propósito de los sistemas de control es mantener el nivel del agua dentro de los límites superiores e inferiores. Si es demasiado bajo, las superficies de calentamiento quedarán expuestas y la caldera se sobrecalentará.
Si es demasiado alto, el agua podría ser aspirada junto con el vapor, resultando en una pobre calidad de vapor y arrastre. El diseño compacto de las calderas modernas implica que esta banda de operación es muy angosta. Por lo tanto, un control preciso se ha vuelto imprescindible para una operación segura y eficiente. Para poder controlar el nivel del agua en una caldera, debe ante todo poder medirse. ¿Pero qué significa exactamente el término nivel del agua en estas condiciones? Aún con tasas bajas de generación de vapor, cuando las condiciones son de lo más estable, hay un movimiento considerable del agua y gran turbulencia. Al hablar de un nivel de agua inmóvil, es muy claro a lo que nos referimos. Sin embargo, al hervir el agua, las burbujas de vapor empiezan a ocupar un cierto espacio dentro del agua, ocasionando un aumento del nivel general, aunque la cantidad de agua en sí no ha cambiado. Entre más vigorosa se vuelve la ebullición, más aumenta el nivel. La superficie está casi toda formada de grandes burbujas que se revientan, pero el espesor de esta capa de burbujas puede variar según las circunstancias. Los cristales de nivel externos deben medir el nivel del agua en ebullición justo por debajo de la capa de burbujas, donde la proporción de agua-burbujas sea representativa del interior de la caldera. Y ese es el nivel que se ve a través del indicador de nivel. Para lograrlo, el indicador se conecta al agua de la caldera, pero es un punto libre de turbulencias y burbujas. Asimismo, las ondas de nivel instaladas en el interior de la caldera deben estar alojadas en protectores. Para un control seguro del nivel de la caldera, son indispensables sondas de nivel precisas y confiables. Para reemplazar el agua que ha sido convertida en vapor, es necesario suministrar agua de reposición. Un método común para lograrlo es conocido como control de nivel on-off. Cuando el nivel del agua cae a un cierto punto, la bomba de alimentación se enciende y llena la caldera hasta el nivel adecuado, y así se repite el ciclo. Es bastante sencillo de llevar a cabo, pero interfiere con el delicado equilibrio al interior de la caldera. Esto puede ser demostrado de manera eficaz comparándola con un recipiente de agua en ebullición que produce vapor a una tasa constante hacia la atmósfera. Al añadir una cantidad de agua fría, esto tiene un efecto dramático. Inmediatamente se suprime la tasa de ebullición. Por consecuencia, la generación de vapor disminuye y la tasa solo puede recuperarse hasta que el agua haya alcanzado nuevamente su punto de ebullición. Esto es una desventaja del control de nivel on-off. Los mismos efectos pueden ser vistos en la caldera, pero dado que ocurren en un periodo de tiempo más largo, son menos evidentes. Las tomas fotográficas proporcionan una imagen clara de los acontecimientos. Tan pronto como se enciende la bomba, la ebullición es suprimida y el nivel cae. Al apagarse la bomba, la ebullición se recupera lentamente y el nivel empieza a subir, solo que continúa ascendiendo por encima de la posición off de la bomba debido a la reaparición de las burbujas de vapor. Note la formación de niebla justo después del encendido de la bomba. Esta niebla se debe a que el vapor recién generado se vuelve a condensar por el repentino descenso de la temperatura del agua. Tan pronto como la bomba se apaga y la temperatura aumenta, la niebla desaparece. Así, con el control on-off, el nivel del agua sube y baja continuamente, lo que también hace la tasa de generación. Estos efectos pueden ser reducidos con el precalentamiento del agua de alimentación. Cuanto más alta la temperatura, más rápidamente se recupera la tasa de ebullición. Una temperatura más elevada del agua de alimentación también reduce el consumo de secuestradores químicos de oxígeno. Una solución más adecuada es lograr un suministro continuo pero variable de agua precalentada para mantener la caldera en equilibrio.
Al suministrar cuidadosamente el caudal de agua de reposición para igualar los cambios en la demanda de vapor, el nivel es mantenido en una posición óptima con poca fluctuación. En una caldera, esto se conoce como control modulado. El resultado es un caudal de vapor constante y seguro y una caldera balanceada lista para responder a demandas fluctuantes. Si usted compara para una misma demanda de vapor una caldera operando a 8 bar y otra a 3 bar y medio, podrá ver que en la operación a baja presión la superficie es mucho más turbulenta salpicando agua hacia el punto de salida del vapor. La razón de ello es que las burbujas de vapor son más grandes a baja presión y al ser más grandes causan más turbulencia conforme se rompen en la superficie. Trabajar a baja presión es obviamente menos estable y hay más probabilidad de que gotitas de agua contaminen la calidad del vapor cuando el nivel del agua alcance su punto más alto. Por ello, si se requiere vapor de baja presión, es aconsejable operar la caldera a su presión de diseño y en el punto de aplicación bajarla con una válvula reductora de presión. Todas estas pruebas han sido llevadas a cabo bajo condiciones casi ideales con una carga de vapor constante y ligera. Sin embargo, las demandas de vapor reales son raramente estables. Varían frecuentemente y una caldera debe ser capaz de responder a estos cambios. Cuando la demanda de vapor aumenta, la caldera tardará un poco en aumentar su generación para igualar la nueva demanda. Sin embargo, durante este periodo de transición, la demanda de la planta sobrepasa la cantidad de vapor que la caldera puede producir. El resultado es una caída de presión en el sistema de vapor. Una caída de presión tiene mayor efecto en el interior de la caldera. Observe cómo reacciona al aumentar temporalmente la demanda de vapor, pero dentro de la capacidad máxima de la caldera. La superficie del agua burbujeante empieza a aumentar con una rapidez sorprendente. Dentro de pocos segundos, el nivel es tan alto que el agua y la espuma son arrastradas hacia el punto de salida del vapor. Tan pronto como la demanda disminuye, la presión aumenta y el nivel de la superficie se restablece al reanudarse una operación normal. Esta respuesta repentina, a menudo conocida como dilatación, es el resultado de la combinación de dos factores. Uno es que las burbujas de vapor dentro del agua de la caldera se expanden al reducirse la presión, ocasionando un aumento en el nivel de la superficie. El otro, y ocurre simultáneamente, es que el agua en la superficie se vaporiza causando mayor turbulencia. Cuando hay una caída de presión, se produce vapor flash. Si usted tuviera un recipiente con agua a alta presión, justo por debajo de su punto de ebullición y abriera una válvula para bajar la presión, parte del agua se convertiría espontáneamente en vapor, sin aporte de calor. Si cerrara la válvula, permitiría un aumento de presión y la producción de flash se detendría, solo que quedaría menos agua en el recipiente. La formación momentánea de vapor flash es un fenómeno normal cuando la caldera sufre un aumento en la demanda de vapor. Pero es importante darse cuenta que la demanda deberá ser aumentada gradualmente porque es precisamente el aumento la causa de la inestabilidad de la caldera, aun cuando la demanda esté dentro de la capacidad de la caldera. Si la demanda de vapor es aumentada más allá de su capacidad de generación, aun por un periodo muy corto, esto puede ocasionar problemas de golpe de ariete y nivel bajo de agua en la caldera. De hecho, es común que la caldera se apague al ser sobredemandada al accionarse la alarma de bajo nivel. Para explicar esto, fíjese lo que ocurre cuando la demanda de vapor es aumentada suavemente hasta un 15% por encima de la capacidad máxima. Tal como esperado, la caída de presión ocasiona que el nivel de la superficie aumente y las condiciones se vuelvan más turbulentas debido a la formación de vapor flash.
Muy pronto, el agua es aspirada hacia la toma de vapor, pero esta vez al sostenerla sobre demanda, el nivel turbulento de burbujas sigue subiendo, llegando a ocultar el visor de la cámara y ocasionando un arrastre casi continuo. Nada de esto es visible en el indicador de nivel externo, ya que está mostrando agua casi libre de burbujas, mientras que el agua en la parte superior de la caldera consiste principalmente de burbujas de vapor. Los niveles mostrados empiezan a caer conforme el agua se revaporiza continuamente en el intento de la caldera por satisfacer la demanda excesiva. Eventualmente, la primera alarma de bajo nivel es accionada. Esto apaga el quemador y el agua llena de burbujas baja rápidamente. Enseguida se vuelve evidente cuán poca agua queda en la caldera, tan poca que la estructura ha quedado expuesta. Esto demuestra la importancia de mantener una caldera operando dentro de sus parámetros y la necesidad de sensores de nivel precisos y fiables. El agua contiene sales químicas en solución llamadas sólidos disueltos. Estos no pueden ser transformados en vapor, así que al hervir el agua se quedan y forman un residuo. Este proceso sucede continuamente cuando una caldera produce vapor y si no hubiera control, la concentración de sólidos disueltos aumentaría a un nivel inaceptable. Las consecuencias podrán ser vistas en la siguiente demostración. Aquí el sistema de control de los sólidos disueltos fue desactivado y su nivel aumentó casi al doble del nivel normal de operación. La operación de la caldera es bastante normal de 8 bar con una demanda moderada y estable. A primera vista, la situación no parece tan mal. Las burbujas en la superficie del agua tienen un aspecto espumoso y cremoso y la superficie está más en calma de lo normal. Esto no es sorprendente ya que los altos niveles de sólidos disueltos alteran el comportamiento físico de las burbujas. Se vuelven más estables y tardan más en reventar, lo que resulta en espuma. Lo que no es tan aparente es que el nivel del agua en ebullición real medido por el sensor de nivel no está donde usted se imagina. De hecho, está mucho más abajo, ya que la capa de burbujas espumosas es sustancialmente más espesa que con los sólidos disueltos normales. Esto reduce el espacio efectivo de vapor al interior de la caldera y la deja expuesta al problema del arrastre, aun cuando los demás parámetros estén dentro de los límites normales de operación. Esto es sobre todo cierto cuando el nivel del agua alcanza el punto más alto del ciclo de la bomba de alimentación o al reaccionar ante un aumento de la demanda. Afortunadamente, estos problemas pueden ser fácilmente evitados al utilizar un método apropiado de control de los sólidos disueltos. Los niveles del agua en una caldera deben ser mantenidos dentro de un rango de operación muy estrecho. Demasiado alto puede ocasionar arrastre, demasiado bajo y la alarma de nivel bajo de agua se dispara apagando la caldera. Y tal como lo hemos visto, hay muchos factores que pueden alterar este delicado equilibrio. Aún con cargas moderadas y estables, la operación on-off de la bomba de alimentación ocasiona una supresión de la ebullición, seguida de una dilatación que lleva el nivel por encima del punto de apagado de la bomba. Un aumento en la demanda también produce repentinas fluctuaciones en el nivel. Además, si las circunstancias se conjugan, combinaciones de estos efectos pueden producir fluctuaciones aún más grandes. También hemos visto cómo altos niveles de sólidos disueltos producen una espesa capa de espuma sobre la superficie del agua, induciendo arrastres, incluso con demandas de vapor mucho más bajas de la normal. En una caldera con controles automáticos, tales como los controles modulantes de alimentación de agua y los sistemas para control de sólidos disueltos, estos efectos serán mínimos y permitirán que la caldera trabaje adecuadamente. La caldera estará lista para responder a las demandas y circunstancias cambiantes del uso industrial al cual está expuesta diariamente, produciendo vapor de buena calidad. Al combinar todo esto con la tecnología más reciente en alarmas de precisión autoverificables de nivel alto y bajo, hará posible operar calderas en forma completamente automática y con poca necesidad de supervisión. Spira Sarco es el proveedor mundial de conocimientos, servicio y productos para asegurar una operación eficiente y segura de las calderas.
Bien, como ustedes ven, las calderas tienen una serie de condiciones para poder operar de manera efectiva. Nosotros tenemos que pensar entonces que una caldera es una máquina que tiene varios cuidados y como ustedes veían, hay una serie de parámetros que la pueden afectar para poder funcionar internamente. Si bien es cierto, externamente sabemos que existe una serie de elementos y componentes mecánicos que son los que de alguna u otra manera cooperan en su funcionamiento, también interiormente hay una serie de elementos que son físico-químicos, donde hay algunos elementos importantes que permiten que después mecánicamente funcione como corresponde. Entonces, aquí hay una mixtura de elementos que son los que permiten entonces como máquina operar correctamente. Bien, chiquillos, para su trabajo de investigación, lo que van a hacer ustedes y lo que van a investigar, ya específicamente, es comparar las diferencias que existen, ya, respecto a tres temas importantes en algunos decretos que el Ministerio de Salud ha generado para lo que es el uso de las calderas. Para esos efectos ustedes van a tener que averiguar las diferencias que existen para la mantención, la operación y la seguridad de las calderas, de acuerdo a algunos decretos. El último decreto, que es del año 2010 del MinSal, y el otro, el decreto número 48 del MinSal, que es del año 1984. Me interesa que ustedes hagan un cuadro comparativo, ¿ya? Respecto, ¿ya?, a qué elementos son los que los diferencian en términos de la mantención, la operación y la seguridad de las calderas. Todo eso en una tabla para que no se compliquen ya haciendo una investigación que de alguna manera u otra les lleve a una serie de temas, como pasó en el informe número 2, que algunos me expresaron unas teorías muy avanzadas respecto a lo que era el poder calorífico superior e inferior, cuando la verdad es que prácticamente eso no lo van a ver ustedes, es difícil que ustedes lo vean. Por lo tanto, ustedes vean lo que está aquí en el laboratorio, no se vayan en esas teorías tremendamente en la profunda, como dicen por ahí, no. Simplemente vayan a lo que hemos visto aquí en el laboratorio. Ya la descripción de lo que se hizo, lo que se vio, las condiciones bajo las cuales se operó y todo eso, ¿de acuerdo? No vayan más allá. Algunas personas se enredaron incluso en esas teorías tan complejas. Miren, había que investigar cosas más simples, ¿de acuerdo? Y si tienen dudas, por favor, vayan a la clase de consultas del laboratorio, porque es ahí donde podemos aclarar las dudas. No dejen de ir, porque eso les viene mal. Por otro lado, vamos a ver el tema, digamos, de investigar, en este mismo trabajo de investigaciones, cuáles, y para eso el último de los videos, investigar respecto a los tratamientos de agua que deben realizársele a las calderas para poder controlar algunos de los parámetros operativos que le permitan a la caldera tener una buena mantención, una buena operación y seguridad operativa, ¿de acuerdo? Eso es lo que importa, no se vayan para otros lados, no se salgan de lo que está allí enmarcado, ¿de acuerdo? Porque tampoco tienen demasiado espacio, tiempo y hojas para hacerlo, ¿de acuerdo? Así que por favor, no se olviden, cíñanse a lo que está allí indicado, no vayan a hacer más de lo que allí se explica, ¿de acuerdo? Ahora, yo me alegro que hayan 12 personas, deberían haber aquí 30. Entonces, chiquillos, no se olviden que venir a este laboratorio, ir al laboratorio de consulta, les significa a ustedes poder generar un informe que tenga mejor puntuación. Y a mí me interesa que les vaya bien. Pero, por favor, vengan y consulten, ¿ya? Díganle a sus compañeros que es la manera de poder tener la opción de poder perfeccionar el informe y de poder hacer un mejor desempeño. ¿De acuerdo? ¿Estamos, chiquillos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Explíquenme si hay algo que yo no he dicho o que quede por allí en alguna parte donde yo no sepa. Cuéntenme, por favor, aquí estoy. Soy todo oídos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, por lo pronto les planteo. Sí, cuéntame. ¿Podríamos estar de nuevo el trabajo de investigación? ¿Podría qué cosa?
mostrar el PPT para sacarle captura al trabajo de información, de investigación Ah, que diga. ahí está, ¿lo alcanzas a ver? No. ¿No se ve? Ya, dame un segundo que lo voy a replicar inmediatamente en compartir, ¿de acuerdo? Dame un segundo para poderlo compartir como corresponde. Ahí está, ¿lo alcanzas a ver? Espérame, voy a eliminar eso. ¿Cómo está ahí? ¿Lo alcanzas a ver? Sí, profe, gracias, le saqué pantalla. Vale, no hay de qué. Chiquillos, la entrega de este laboratorio me estaban proponiendo en el grupo, en el curso anterior, hacer la entrega de este laboratorio el día 22 de diciembre, porque van a tener semana de prueba ustedes por allí, ¿cierto? Que me parece que es del 14 al 19, si es que mal no escuché. ¿Me van siguiendo, chiquillos, por favor? Sí, profe, tenemos esa semana de prueba. Vale, entonces me interesa ya que podamos trabajar en esto, ya, y podamos ya generar ya la opción de poder reunirnos ya y poder revisar, digamos, recibir yo los trabajos en general, digamos, eso me interesa mucho, ya. De esa forma, entonces así yo puedo tener la opción de poder buscar opción de corregirlo, me voy a pasar la Pascua corrigiendo, será nomás, y entregarles nota lo antes posible porque ya me van a estar llegando los informes número 4. Y como es lógico, yo necesito entregarles rápidamente sus notas porque los profesores de cátedra las necesitan y por supuesto que ustedes también. Entonces, por eso estoy con los tiempos bastante acotados, ¿de acuerdo? Entonces, me interesa y les propongo la opción que me plantearon en el otro curso, que es recibir los trabajos el día martes 22 hasta las 12 de la noche, ¿de acuerdo? ¿Cómo les viene ahí a ustedes esa proposición, chiquillos? ¿Cómo les viene? Bien, profe, para el 22 está bien. Sí, profe, el ¿Estaría 22 bien está bien igual. serviría bien para el día 22? Sí, Ya, lo ponemos ahí, entonces yo de todas maneras les voy a mandar un correo de confirmación, ¿de acuerdo? De tal manera que en ese correo de confirmación ustedes ya se den por enterados, ¿ya? Se los voy a mandar a todos los cursos para que ustedes los tengan allí y puedan tener claridad respecto a eso, ¿ya? Sería el día 22 la entrega del laboratorio número 4. Una propuesta que les tengo es también, yo sé que a lo mejor van a estar complicados, no sé, pero yo quisiera ayudar en este sentido. Y me gustaría mucho la posibilidad de poder trabajar con ustedes la próxima semana, el día 12, igual que con las otras secciones, y que pudiéramos estar reuniéndonos en el laboratorio de consultas. Porque si van a aparecer dudas y consultas, yo quisiera ayudarles yo en eso, ¿de acuerdo? Y desde ese punto de vista, ayudarles también a que mejoren las cosas que pudieran estar fallando, ¿ya? Entonces yo de todas maneras les voy a mandar una invitación para el próximo día 12, aunque yo sé que está por ahí la semana de interludio que va a venir en algún momento, ¿ya? Y que por supuesto, ¿ya? Yo sé que, claro, es bueno pasar un día, pero si yo les puedo ofrecer ayudar, porque ya no nos van a quedar tiempo a lo mejor, puede que ya no nos quede tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, yo voy a estar en una semana más, en este mismo horario para ustedes, ofreciéndoles ayudar a resolver dudas respecto al informe número 4. Así que la invitación está hecha y está propuesta, ¿de acuerdo? Ustedes, yo los invito a que vengan para que puedan, digamos, tratar de solucionar las dudas que pudieran tener, ¿ya? Así que, por lo menos de mi parte, cuenten con ello. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que esté quedando por allí pendiente? ¿Alguna duda? Ignacio, Jeremy, Profe, Macarena.
Sí, Isaías. Marco teórico, ¿como cuántos puntos tendría? ¿Cómo, perdón? El marco teórico, ¿cuántos puntos tendría? El marco teórico tiene alrededor de 1 punto. Hola. O sea, me refiero a cuántas cosas irían en el marco teórico. Ah, ya. Mira, en el marco teórico lo que más se puede hacer en el fondo es realizar, digamos, una investigación de qué son las calderas, los usos que son más importantes, aquí están de alguna otra manera, cómo la energía, y aquí de verdad que el profesor que hace la cátedra mostrándonos en ese video, es lo que más habla justamente, y es de ahí donde nosotros vemos el uso de la energía en potencia, digamos, ¿cierto? Vemos cómo la energía es posible, digamos, transformarla en otras dos opciones operativas importantes. Una es el calor, la otra es el vapor, que se desprende de ese calor debido al agua que permite recibir la energía. Entonces, tenemos, digamos, aplicaciones directas, digamos, que es lo que es la realidad, donde el mismo incluso indica, donde hay una presión en la caldera marcada, ¿cierto? Equivale eso también a una temperatura del agua, ¿de acuerdo? Él, conforme a las tablas termodinámicas, conforme a la presión que marca un manómetro en la caldera, puede más o menos saber qué temperatura tiene ese fluido allí, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes verán que lo que ven en la práctica, lo que ven en la teoría, en la práctica se mide y se ve de esa forma, ¿ya? Para que ustedes, de alguna manera u otra, logren ver los contrapuntos, que esto no es solo fórmula, y que las fórmulas respaldan y modelan realidades. En realidad lo primero que existió fue la realidad, y luego el hombre le puso la fórmula y el modelado matemático, ¿de acuerdo? Pero la realidad siempre estuvo, o siempre ha estado, ¿de acuerdo? No sé si me explico un poquito dentro de eso, qué es lo que permite entonces llegar a determinar la relevancia de los laboratorios, porque muestran en el fondo cómo lo que teóricamente nosotros vemos en un momento determinado se manifiesta en la vida real y concretamente de esta manera, ¿vale? Dudas, consultas. Dudas, consultas. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, chiquillos? Ah, lo otro, puede que salga un poco cortada esta clase, ¿eh? Porque se me había olvidado grabar. Ojo, eso se me olvidó decirle. Así que va a empezar prácticamente la clase desde calderas pirotubulares, las acuatubulares. Voy a intentar agregar el trozo anterior y si no, si tienen problema, les mando, digamos, el video de cualquiera de las otras secciones porque son exactamente la misma presentación. ¿De acuerdo? En caso que Profe, tengan alguna dificultad. profe, Sí, ¿no nos eso. puede mandar ese PPT? ¿Cuál? Ese PPT, el de la presentación del laboratorio número 4. No te lo puedo mandar porque es muy pesado, como incluye videos, fotos, todo eso es muy pesado. Por eso no lo uso tampoco en el, ¿cómo se llama? En Reco y todo eso, porque normalmente no caben estas cosas. Porque tiene mucho material, mucho video, mucha imagen, entonces muchos datos, muy pesado para eso. Por eso no se puede. Ya, entonces por eso les abrí el canal para que ustedes puedan, obviamente, acceder y revisarlo ahí las veces que quieran. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, chiquillos? Profe, Sí, cuéntame, Macarena. ¿cuál es el video que se usa para el desarrollo experimental? Mira, en realidad aquí podemos hablar de dos videos que son los principales, si yo pudiera decirlo de alguna manera. Podríamos hablar el que muestra las calderas acuatubulares y el que muestra el profesor de las calderas pirotubulares, ¿ya? Ahí tendríamos un poco lo que podríamos hablar del desarrollo experimental, donde uno puede hacer un resumen y un barrido de lo que son esas calderas, ¿de acuerdo? En función de lo que están ahí en los videos. Pero el video que les va a servir para el trabajo de investigación es el último video, ¿de acuerdo? El del Spirax Sarco. Ese les va a servir porque ahí están los parámetros que se miden para la mantención, operación, ¿ya? Y seguridad de la caldera, ¿ya? Ese sí les va a servir para saber cuáles son, ¿ya? Al menos les va a dar el camino para encontrar, ¿ya? La situación.
¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Alguna otra duda? Bueno, queda la opción de que si tienen alguna duda, que de alguna otra manera les pueda surgir, oye, me manden un correito. Yo de todas maneras los invito la próxima semana, yo voy a estar con ustedes, ya el próximo sábado 12, en los horarios que ustedes ya conocen, les voy a mandar igual la invitación, ya para que ustedes puedan, ojalá conectarse, ya, y poder preguntarme las dudas que puedan tener, ya. Eso de mi parte está ofrecido y espero que nos veamos en esa opción, ¿vale, chiquillos? Bien, si no hay algo más que pueda ser necesario o que esté de alguna manera inquietando, nos estamos escuchando hasta la próxima clase, pues chiquillos, ¿de acuerdo? Espero que tengan un buen fin de semana, espero que les vaya muy bien, y nos vemos la próxima en todo lo que esto signifique poder tener ya una buena opción de realización de el laboratorio de consulta. Oye, un gusto, que estén súper bien, cuídense mucho, ¿ah? Que les Chao, vaya profe. súper. Chao, Chao, profe. chiquillos, que les vaya súper. Chao, profe, gracias. Ya, no hay de Chao, qué. profe, gracias. Chao, chao, que estén muy bien.